Muy bien, listo, ya comenzó a grabar. Entonces, de nuevo, buenos días, todos bienvenidos a nuestra clase. Y el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre álgebra lineal, que es uno de los pilares fundamentales de la física computacional, del cálculo numérico. Y es supremamente importante aquí no solamente saber, o sea, aquí la idea no es que es un curso de álgebra lineal, sino realmente como tener en cuenta algunas restricciones y también tener en cuenta la inmensa aplicabilidad que tenemos nosotros cuando vamos a utilizar álgebra lineal y por qué es tan importante poderlo hacer eficientemente, rápidamente. Y además, pues digamos, confiando en que nuestros resultados son estables, por ejemplo, cuando estamos haciendo pues iteraciones para calcular ciertas cantidades. Las aplicaciones de la álgebra lineal son gigantescas. O sea, si ustedes, por ejemplo, realmente quieren poder, no sé, trabajar en algo relacionado con la parte computacional, lo más probable es que ustedes terminen haciendo algo de álgebra lineal. Y ese algo de álgebra lineal pues va a estar obviamente en toda la parte de ingeniería, toda la parte de ingeniería civil, de cálculo, por ejemplo, de estructuras, de estabilidad de estructuras, también vibraciones y demás. En ingeniería química tenemos, esto sacado del chapra por si acaso, tenemos los reactores, tenemos reactores químicos en donde entra una cosa, sale otra cosa, eso entra a otra parte y demás. Entonces ahí también si las reacciones son lineales, que esa es la clave, pues también lo podemos describir en términos de matrices. Entonces, en energía eléctrica, por ejemplo, sí, en ingeniería eléctrica, el diseño de circuitos, circuitos lineales. Entonces, en toda esta parte que ustedes también han visto, la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff y demás, ahí nosotros tenemos también matrices que surgen de forma natural para poder encontrar los potenciales y eléctricos o la corriente en diferentes partes del circuito, si nuestros sistemas son lineales nuevamente. También cuando estamos haciendo ingeniería mecánica, las vibraciones, los amortiguadores para nuestros carros y demás. En general, en toda la ingeniería aparece el álgebra lineal de forma natural y es muy importante pues poder identificar esos casos, qué necesito yo hacer en esos casos y cómo puedo yo describir esos problemas y luego cómo puedo resolverlos. Una parte es el modelamiento del problema y otra parte es ya la solución del problema. En biología, por ejemplo, se utiliza la álgebra lineal para analizar los datos que vienen del, ¿cómo sería? El protein folding. No sabría cómo decir folding. ¿Alguien sabe cuál sería la traducción correcta de folding? Pues es como cuando las proteínas toman forma, pero no sabría cómo traducirlo bien. En genética para hacer la evolución de los genes, entonces se aplican combinaciones lineales de los genes, esos son matrices y se aplican muchas veces. Cuando uno, por ejemplo, está estudiando procesos estocásticos, entonces tiene ahí cadenas de Markov que le permiten a uno evolucionar un estado a partir de la aplicación de una matriz y hacerlo muchas veces y a partir de las propiedades de esa matriz uno puede encontrarse distribuciones finales a las que llega el sistema, si va a haber convergencia o no y ese tipo de cosas. En la dinámica de poblaciones, en la percepción de colores también, tenemos unos tipos de células que son, digamos, diseñadas para la detección de colores, los conos, y la forma en la que se detectan los colores, pues es una superposición de diferentes de esas diferentes medidas que hacen esos conos, entonces uno también lo puede escribir en forma de álgebra lineal. Finalmente las matrices también sirven para describir los grafos, entonces uno puede decir quién es vecino de quién a partir de las propiedades de una matriz. Obviamente también se tiene que cuando uno describe lo de las estructuras o quiere modelar cómo son los esfuerzos en una estructura, entonces toca utilizar matrices que generalmente son dispersas en elementos finitos. Y pues aquí les dejo unos links para que ustedes vayan a ver algunas cosas importantes de cuando uno, por ejemplo, va a calcular cantidades computacionalmente relacionadas con álgebra lineal. Por ejemplo, este que dice 7 pecados de la álgebra lineal es, por ejemplo, invertir una matriz. Digamos que yo quiero resolver ese sistema A por X igual a B. Entonces lo que uno le enseña normalmente es vaya y coja y pues invierta la matriz y multiplica ambos lados por la inversa, ¿cierto? Eso matemáticamente suena muy bonito, obviamente da muy bien, pero resulta que calcular la inversa es un trabajo tan pesado que se va a tomar un montón de tiempo y al final probablemente uno no necesitaba calcular la inversa para resolver ese sistema. O sea, lo importante es que no es necesario calcular la inversa para resolver ese sistema. Matemáticamente uno lo hace, pero cuando yo tengo una matriz de 1000 por 1000, pues vaya y póngase a sacarle la matriz de cofactores y toda esa vaina para que uno resolviera esto, ¿sí? Eso no va a suceder en la realidad y en la realidad hay muchos métodos que sin calcular la inversa de la matriz pueden resolver ese sistema, porque no es necesario. La inversa requiere demasiadas operaciones, le da uno mucha más información de la que necesita.
Por ejemplo, hay matrices que dependiendo de la forma en la que estén diseñadas, en las que estén escritas, van a tener ciertas inestabilidades numéricas. Por ejemplo, aquí resulta que cuando yo multiplico la matriz A por su transpuesta, primero la transpuesta, luego por A, pues me queda esta matriz que tenemos en esta zona. Si este epsilon es relativamente pequeño, recordemos que en el computador, cuando uno le suma números muy pequeños a un número, puede ser que ese número muy pequeño que se ignore y entonces básicamente esta matriz es la matriz 1, 1, 1, 1, 1, pero realmente no es así. Es un sistema que es muy sensible a esta cantidad y entonces vamos a tener diferentes comportamientos dependiendo de lo que tengamos acá. Por ejemplo, cuando uno evalúa los productos de las matrices, también en el computador, aunque esto supuestamente, digamos, estamos utilizando matrices que sean reales y que sean conmutativas acá, pero resulta que no es lo mismo hacer A por B por C, primero B por C, luego eso A, o A por B y luego C. Ya lo hemos visto con números, imagínense con matrices, el efecto es muchísimo más importante. La forma en la que uno hace estos cálculos, por ejemplo, una cosa es hacer x por y transpuesto por z, que eso cuesta, eso va al orden de n al cuadrado, que hacer x por y transpuesto por z, que va de orden n. Entonces, no solamente son problemas de estabilidad, problemas numéricos, sino también problemas de desempeño. Una cosa, o sea, si ustedes tienen 1000 elementos, entonces n al cuadrado va del orden de 1.000.000 y n va del orden de 1000. Estamos hablando de 3 órdenes de magnitud solo por haber hecho de forma diferente esto. Además que hay técnicas para hacer caching, para que esto quepa mejor en el procesador. Entonces realmente estos son problemas que son difíciles. Uno cree que simplemente escribe la cosa como la matemática y no es así. Todo lo que está detrás de calcular las propiedades de una matriz, de elevar esa matriz, de calcular determinantes y demás, son problemas difíciles en donde ha trabajado mucha gente por mucho tiempo. No tener en cuenta el problema que uno tiene en la matriz. Básicamente, en el fondo, realmente todo lo que nos está diciendo todo esto, bueno, no es ¿qué? El condition number, lo que nos está diciendo es, realmente es probable que si usted va a hacer algo a mano, lo haga mal. Es muy, muy probable, por muy buen programador que sea, porque para hacer cosas correctamente en el mundo del álgebra lineal computacional, usted no solamente debe tener conocimiento de dominio de programación, sino que tiene que tener conocimiento muy profundo de dominio de álgebra lineal y muy profundo de dominio en cómo representar en el computador ese tipo de problemas. Entonces ahí está para que ustedes lo lean un poco más tranquilos después. Vean, por ejemplo, acá de casos de la inversión de matrices, pues casos, digamos, en donde se nota que claramente uno no habría tenido en cuenta eso desde el principio. Entonces, digamos que lo primero que uno tiene que saber acá es que el álgebra lineal está por todo lado y segundo, uno debe utilizar librerías probadas que sean eficientes, estables y demás. Por ejemplo, ustedes cuando van a hacer rotaciones, vamos a ver si esto me funciona, cuando ustedes están jugando un videojuego en el computador, y ustedes quieren rotar la cámara, pues ustedes llegan y, por ejemplo, aquí en VPython, vamos a ver si lo puedo rotar. Cuando yo hago esto, ¿cómo sabe el computador que yo estoy tratando de rotar? Pues él detecta que yo puse aquí el mouse, que estoy presionando la tecla, el mouse, la parte derecha, el botón derecho. Pero cuando yo lo muevo así, él cómo representa en el computador una rotación. Pues lo hace con matrices. Y de hecho la matriz la puede representar para hacer esa rotación, ya sea con los ángulos de Euler, utilizando cuaterniones o algo así. Entonces, toda esta parte de estas operaciones que hacemos de escalamiento, de acercar o alejar la cámara o de rotar, aquí podemos verlo como que es una rotación activa en donde yo muevo mi cubo y la cámara está quieta, o una rotación pasiva en donde realmente el cubo está quieto y yo estoy moviendo la cámara, cualquiera de las dos es válida. Eh, Todo eso se hace por rotaciones. Siempre que ustedes rotan algo en un videojuego, en lo que sea, eso está realmente utilizando matrices, entonces las operaciones matriciales tienen que ser muy rápidas también, porque yo no puedo hacer que yo jale esto acá y se demore un montón calculando la multiplicación de matriz con vector, si no, pues no, eso no nos serviría. Entonces, las matrices están por todo lado realmente, y ustedes pues aquí ven que esto es bastante rápido, ¿sí? Y esto es un problema, desde que empezaron las gráficas en el computador, es un problema que se ha buscado hacer cada vez más eficiente. Y precisamente si yo quiero tener un videojuego que esté a 60 FPS y que sea muy rápido y que no sé qué, y que sea muy realista, pues yo realmente en el fondo necesito que las operaciones de álgebra lineal sean muy, muy, muy rápidas. ¿Listo? Entonces eso, digamos, es algo que demuestra la utilidad. Aquí hay una foto de un video, no sé si ustedes conocen este canal Three Blue One Brown. Es un video, es un canal que es muy bueno, muy, 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 ¿cómo diríamos? Muy pedagógico.
porque utiliza una librería que se llama Manim, que el mismo autor original de este canal creó en Python, que permite hacer este tipo de videos y animaciones muy bonitas para poder ilustrar conceptos. Entonces aquí en estos videos se ilustra, por ejemplo, el efecto de esta matriz sobre un vector. Entonces lo que se encuentra es eso que uno le dicen que sí, que la matriz genera una base con sus vectores propios y que no sé qué vainas. Uno lo puede ver aquí gráficamente. Digamos que eso es una forma de... La visualización es muy importante para uno poder entender conceptos. Sobre todo estos conceptos que se pueden visualizar fácilmente, ¿no? Si no le están hablando de RN, pues muy complicado por allá en n igual a 10.000, no se puede visualizar apropiadamente, no tenemos esa capacidad, pero si estamos hablando de matrices en 2x2, 3x3, podríamos ver ese tipo de cosas. Entonces, digamos que cuando uno tiene un sistema de oscilaciones, como el que, un sistema, digamos, acoplado de resortes, como el que tenemos acá, que representa, las X son elongaciones, esto es como un resorte pegado a otro resorte, pegado a otro resorte, que están colgados. Entonces las X son las elongaciones a partir de la posición de equilibrio y las K son las constantes de nuestros resortes. Entonces si yo quiero calcular esas posiciones de equilibrio, yo aplico la segunda ley de Newton, sé que la aceleración es cero porque estoy buscando ahí en el equilibrio, entonces nuestro sistema o está en reposo, está a velocidad constante, pero ya no tiene aceleraciones. Y pues yo igualo fuerzas, ¿cierto? Tengo la fuerza a la izquierda que es como la elástica, la fuerza a la derecha que sería el peso de nuestras masitas y obtenemos este sistema. Y como nuestras incógnitas son estas X, yo este sistema lo puedo reescribir pues utilizando vectores y matrices. Voy a hacer un vector que está compuesto por x1, x2 y x3, tiene esas tres componentes. Y este sistema se puede representar como una matriz multiplicada por ese vector igual a otro vector constante. O sea, lo vamos a escribir de la forma a por x igual a b, donde x pues tiene componentes x1, x2 y x3. Entonces nuestra matriz A, ustedes la pueden ver, nuestra matriz A tendría K1 más K2 menos K2 y K3 acá no aparece, entonces aquí sería un vector 0, entonces por eso aparece así, miren. K1 más K2, trato de resaltarlo, K1 más K2, bueno, pongámoslo acá, K1 más K2 es este, K1 más K2, tenemos menos K2 multiplicando x2, menos K2 multiplicando x2, y 0 multiplicando x3, 0 multiplicando x3. Luego tendríamos menos K2 multiplicando x1, por eso aparece este componente acá, K2 más K3 multiplicando a x2, y menos K3 multiplicando a x3. Y aquí después pues tenemos un 0 multiplicando x1, 0, menos K3 multiplicando x2 y más K3 multiplicando x3. O sea que este sistema se puede representar por la matriz A, que está hecha de básicamente las componentes, digamos, de nuestro sistema materiales, que son las Ks, multiplicado por el vector X, para que me dé A por X, y el vector B, pues va a ser un vector constante que tiene M1G, M2G y M3G. Entonces este sistema se puede reescribir de forma A por X igual a B, y pues uno lo puede resolver fácilmente. Y uno incluso puede encontrar, por ejemplo, si fija K2 y K3 y varía K1, uno puede encontrar las soluciones en función de K1. Las propiedades de este sistema van a estar codificadas dentro de las propiedades de esta matriz. Entonces, a partir de los vectores propios y valores propios de esta matriz, uno puede encontrar un montón de información de lo que sucede en este sistema. Es decir, cuando ustedes escriben en términos de matrices, no solamente se ve como más sencillo, sino que ustedes extraen como la información fundamental. Yo no sé si a ustedes les está saliendo como muy chiquita esta fuente. Si la puedo aumentar un poquito. Ahí la ven mejor. ¿Sí? Listo. Gracias. Gracias. Plegarse, sí, David. De pronto folding es como plegarse. Sí, gracias. 90% de las veces que hay que anualizar y todo eso, exacto. Son problemas como muy comunes. Eh, sí, adelante. Creo que alguien quería hablar. ¿No? Listo. Eh, Ojo por favor, porque cuando uno va a trabajar con matrices, a veces, digamos, en los libros le muestran ese tipo de cosas. Esto es del Chapra. Entonces observen por favor que el índice empieza en 1, 1 y termina en m por n, en mn. Esta es una matriz de mn, ¿cierto? Tenemos m filas y n columnas. Pero cuando ustedes vayan a trabajar en Python, en C++ y demás, los índices empiezan es en cero. Entonces tengan cuidado con eso. Uno puede hacer traslaciones para empezar en uno o algo así,
Pero pues, si ustedes están en modo tan automático que empiezan a confundirse que porque vieron la figura 1, 1 y entonces empiezan desde 1, 1, ese es un modo demasiado automático, probablemente no están trabajando, están ya muy cansados, probablemente deben parar. Entonces recuerden por favor que los índices en C++, en Python, empiezan en cero. Entonces, por ejemplo, este elemento K1, K2 sería 0, 0, no 1, 1, sino 0, 0, para que no vayan a caer pues como en ese problema. Entonces a veces uno dice la columna 2. Entonces en esta indexación, bueno, la columna 3, en esta indexación la columna 3 tendrá índice 3, pero porque empezaron en 1. En cambio, si empezamos en 0, la columna 3 tiene índice 2. Si ustedes quieren ver más del por qué empezar en 0 y no sé qué, eso no es solamente, digamos, hay una explicación fundamental cuando uno tiene arreglos. Si está la memoria RAM y por aquí está un arreglito mío y ese arreglito mío tiene una cantidad n de componentes, digamos que tiene estos componentes, pues es muy sencillo pensar que el nombre del arreglo me da la dirección donde empieza en la memoria RAM. Entonces me dice, empieza en tal casilla, ahí empieza. Entonces lo que se hace es que el primer elemento es esta dirección de memoria corrido 0 veces. Entonces, pues ya, ese es el primer elemento. Si yo quiero la dirección de memoria del segundo elemento, pues es la primera dirección corrida una vez por este tamaño. Y por eso, digamos, uno podría empezar a pensar que es conveniente decir cuánto estoy corrido acá, 0, cuánto estoy corrido acá, 1, y así sucesivamente. Pero hay más razones todavía, razones de tipo histórico. Entonces eso no es que sea un capricho ni nada, y es pues simplemente uno tener conciencia de realmente cómo va a indexar en el problema particular que tiene. Entonces vamos a mirar nosotros cómo definir matrices en Python y SciPy. Yo no sé si les había contado que hay otra librería también que se utiliza mucho que se llama SymPy, que es Symbolic Python, que se parece a lo que ustedes harían, digamos, como en matemática, en donde ustedes definen como unos símbolos y dentro de esos símbolos, a ver, examples, vamos bien acá, SciPy in 10 minutes, SymPy, perdón. Ah, es que se están inventando unos problemas. Dame un momentico, si estoy, no, yo creo que estoy en otra página. Esto es Esto es una simulación por Event Driven, sí. Introductory tutorial sin PY, pero hay que tener cuidado como uno lo escribe. Si ven que la otra era con I latina y este es con Y. Entonces es Symbolic Python. Y la idea es que ustedes pueden aquí definir símbolos. Y Symbolic Python lo que hace es guardar, por ejemplo, los cálculos hasta el final. Y entonces en principio puede tener como una precisión casi que arbitraria. Ustedes pueden definir símbolos como X y Y, como se hizo acá, y luego crear una expresión como X más 2Y, y eso no es, miren que X y Y no tienen valores, esto es como una expresión matemática. Uno entonces las puede derivar, las puede integrar, les puede hacer un montonón de cosas a este tipo de enunciados. Uno puede también pedirle que los traduzca en LaTeX. Y entonces uno en principio, miren por ejemplo que uno si le pide a SymPy que haga la integral de seno de x al cuadrado desde menos infinito hasta infinito, esto no le da un número, le da como el valor que uno esperaría de forma teórica, raíz de 2 raíz de pi sobre 2. Saca límites, entonces es muy poderoso. Y SymPy pues también puede hacer álgebra lineal. Entonces cuando uno tenga que quisiera como volver un problema como una función de una variable, podría mirar SymPy. No lo vamos a utilizar más, pero quería contarles que eso existe. Entonces volviendo acá, teniendo en cuenta que una matriz es como una, pues se puede ver como un conjunto de vectores columna o un conjunto de vectores fila. La manera en NumPy, por ejemplo, para definir matrices, pues es muy sencilla. Ustedes simplemente le dicen a NumPy, vamos a crear un array, pero ese array observen ahora que tiene como doble corchete. ¿Por qué? Esta es la primera fila y esta es la segunda fila. Esto es una matriz. Entonces uno después puede acceder a los elementos de esta matriz utilizando pues doble indexación. Aquí estoy extrayendo la primera fila y de la primera fila estoy extrayendo el segundo elemento. ¿Y por qué el segundo? Porque recuerden que nuestros índices empiezan en cero. Aquí después la estamos imprimiendo y uno le puede decir, por ejemplo, también puede hacer trucos como que yo le mando un arreglo unidimensional y le puedo hacer un reshape. Reshape quiere decir cámbiele la forma en la que usted lo ve
y véalo como una matriz de 2 por 2. También podrá cambiarlo como una matriz de 4 por uno, de uno por 4, ¿sí? Esto realmente es una matriz de uno por 4, una fila y 4 columnas. Lo importante es que la multiplicación, o sea, el tamaño total de esta matriz, sea pues el mismo tamaño original. Entonces, por favor, ejecútenlo y pues les tiene que dar básicamente lo mismo a ustedes acá, de lo que yo estoy sacando. ¿Hubo algún problema? ¿A alguien le quedó alguna duda ahí? ¿O todo les corrió sin problema? Parece que no hubo problemas. Miren por favor esta parte, y es que ustedes pueden indexar de dos maneras, o utilizando corchete corchete para las filas y para las columnas, o utilizando comas. Entonces en el caso de las comas, esto significa las filas y eso significa las columnas. No sé si recuerdan lo que hemos visto nosotros de indexación de... ¿De qué? De nuestros arreglos. Entonces, ¿qué significará, por ejemplo, esto? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué significará esto que acabo de escribir yo acá? Voy a poner aquí al final. ¿Qué imprime esto? Creo que el primer elemento de cada fila. Ajá, muy bien. O sea, esto quiere decir todas las filas y de todas las filas extraemos la primera columna, o sea, el primer elemento de cada fila. Ujú. Entonces, miremoslo aquí abajo y aquí está el primer elemento de cada fila. Nuestra matriz es 1, 2, 3, 4. El primer elemento es 1, 3. ¿Y cómo podríamos imprimir el último elemento de cada fila? Menos uno. Menos uno. ¿Y por qué menos uno y por qué no le ponemos ahí uno? ¿Qué diferencia hay en este? Pues, Sí, dale, dale. lo mismo. Es lo mismo en este caso, muy bien. Pero si la cosa fuera más de tamaños que no conozco en principio y me pidieron el último, es preferible utilizar el menos uno porque él detecta cuál es el último independiente del tamaño. En cambio, si yo le pongo aquí el uno explícitamente, pues me dicen ahora la matriz de 4 por 4, entonces tengo que ir a poner allá 3. Ese 5 por 5 tengo que ir a poner 4. Entonces, muy bien, si me piden el último, preferiblemente utilizar menos uno. ¿Listo? Ahora, ¿por qué utilizamos NumPy y no utilizamos listas de listas? ¿Por qué creen ustedes que deberíamos utilizar NumPy y no listas de listas para representar las matrices? De lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿qué dirían? Hay una mano levantada. Eh, Dale, Juan Diego. sí, estaba pensando en que de pronto, bueno, o sea, el NumPy Array sí tiene continuidad en la memoria, de listas, ¿no? O sea, eso es lo que sí. Tiene una ventaja que es esa, la representación en la memoria es transparente para nosotros. Uno le puede decir que lo represente en el orden de C o en el orden de Fortran y lo que sea, pero es contiguo en memoria, entonces por eso es que internamente es rápido. Muy bien. Esa es una ventaja. ¿Alguna otra ventaja? Sí, profe, Se pues puede ver como matrices. Sí. Ajá. sí, Creo que Daniel y David iban a decir como lo mismo, ¿no? Que se comporta como matrices. sí, o sea, que se puede operar como está ahí, o sea, como las puedo sumar, multiplicar, y Exacto, o sea, creo que con esto no se podría. exacto. Con listas, ¿se acuerdan ustedes? Cuando uno suma dos listas, se concatenan. En cambio, como dicen ustedes, como dice José Miguel aquí en el chat, cuando uno utiliza NumPy y suma, por ejemplo, dos matrices, se suman componente a componente. Y eso es lo que uno espera cuando uno suma matrices. Esa es la operación matemática que uno espera. Entonces, al hacerlo así, de esa manera, uno pues sí tiene como una correspondencia con las operaciones que espera matemáticamente y por esa razón también es conveniente hacerlo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una matriz, la misma de antes, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos otra matriz, tiene que tener el mismo shape, las mismas dimensiones para poderlas operar. Y si yo hago la suma, pues la suma va componente a componente. Si yo hago la multiplicación, aquí hay que tener mucho cuidado. Esta multiplicación, ¿será componente a componente o será multiplicación de matrices? Componente a componente. Matrices. Hay dos opiniones y probablemente aquí uno se divida, ¿no?
componente a componente o matrices. Entonces aquí es donde nos vamos a dar cuenta que las librerías tienen que escoger cierta convención cuando hay dualidades. Y los arrays de NumPy están hechos para comportarse con ese comportamiento, digamos, componente a componente. No necesariamente para comportarse como uno espera a que le refleje absolutamente toda la parte de álgebra lineal. Uno tiene que ser consciente de cuál es el requerimiento fundamental. Si esta cosa no lo hiciera componente a componente, yo me sorprendería. Porque yo espero que los arreglos de NumPy se comporten componente a componente. Ahora, yo los estoy utilizando aquí en el contexto del álgebra lineal, pero es que ese contexto soy yo el que lo está colocando. Pero los arreglos de NumPy deben cumplir como su característica fundamental. Entonces vamos a ver ahorita. Esto divide elemento a elemento. ¿Por qué pongo esto acá? ¿Hay alguien de pronto aquí que haya utilizado MATLAB antes? ¿Nadie? Yo solo la alcancé a usar para hacer las gráficas, pero nunca las operaciones de matrices. Ah, bien. O sea, bien. Estamos utilizando más Python y demás. Eh, Aquí creo que hay alguien levantó la mano, no sé. No, no sé, escuché un ruido, pero no sé. Resulta que cuando ustedes escriben esto en MATLAB, yo no sé si todavía eso sea válido, pero cuando se escribe esto en MATLAB y las dos cosas son matrices, resulta que si uno dividía por una matriz, que ustedes saben que esa operación no existe, digamos, de manera formal, MATLAB lo interpretaba como multiplicar a por la inversa de b. Eso era lo que interpretaban esto. Entonces la gente era como, uy, no, es que MATLAB es más chévere, más fácil y tal. Por ese syntactic sugar que les ponen, pero pues no es que sea algo que realmente impacte, pero es importante, como les digo, en cada contexto saber qué significa cada cosa. Y uno a veces pierde esa noción, uno cree que en todo lado todos hablan lo mismo y no, eso no está estandarizado. Entonces en MATLAB eso significaba A por la inversa de B, que es completamente diferente a dividir elemento a elemento. Entonces hay que saber muy bien qué es lo que está haciendo uno. Uno le puede preguntar cosas, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, ¿sí? De una matriz. ¿Y qué creen ustedes de acuerdo a lo que acabamos de decir? Si no han visto los resultados, ¿qué creen que es B sobre B? La matriz llena de unos. La matriz llena de unos, exacto, porque estoy dividiendo componente a componente. Entonces vamos a ejecutar esta vaina y creo que aquí yo estoy utilizando lo que no debería utilizar. En ese momento, claro, está en source. Este es el notebook que yo debería estar utilizando, que es el mismo que ustedes tienen. Casi les muestro la solución del ejercicio que tienen que hacer ahora. Entonces voy a correrlo simplemente para llegar al mismo punto. Y efectivamente, entonces vamos por partes. Entonces tenemos la matriz C. La matriz C nos dio 6, 1, 0, 28, pues que es la suma. A ver, C es igual a A más B. Entonces, si yo sumo elemento 1 más 5 me daría 6. Menos 1 más 2 me daría 1. Y así sucesivamente tengo mi matriz de suma. Aquí tengo la matriz de multiplicación cuando multiplico mis matrices, pero entonces se multiplica elemento a elemento. Obsérvenlo bien. Vamos a hacer una impresión. Yo sí puedo editar esto, sí. Print A, print B, como para que se vean las matrices. Entonces observen que la multiplicación lo que hace es 1 por 5, 5, 2 por menos 1 menos 2, 3 por menos 3 menos 9 y 4 por 24, 96. Entonces efectivamente esta vaina multiplicó elemento a elemento y efectivamente esta vaina dividió elemento a elemento y lo transformó automáticamente pues en flotantes, ¿no? Entonces le dividimos elemento a elemento, le estamos pidiendo aquí el mínimo, el máximo y además de nuevo, cuando hacemos B sobre B, pues nos sale puros unos porque dividimos a la matriz B sobre ella misma y se dividió elemento a elemento. Esto no significa, en MATLAB esto daría la identidad supuestamente, porque es multiplicar por la inversa. No, aquí nos va a dar 1, 1, 1, 1. O sea que, si ustedes ven esto, esto no es álgebra lineal completa, no es la matemática que uno está acostumbrado. Uno no puede dividir por matrices realmente en el álgebra lineal. Una vez nos pasó eso en un examen y el profesor de ahí de álgebra lineal se arrodillaba pidiéndole al estudiante que no hiciera eso, por favor, que no hiciera eso, se lo rogaba y todo. Bueno,
Depende de qué tanto amor le tenga uno al álgebra lineal, pero eso pasaba. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que sí, efectivamente, se acerca a lo que buscamos matemáticamente, pero no es exactamente igual, entonces tengan cuidado con este tipo de situaciones. ¿Alguien sabe cómo hace uno para multiplicar dos matrices en la forma que uno espera en Python? ¿En NumPy? En el p.matmul. Entonces, miren, Alejandro, gracias, Alejandro, vamos a mirar esa funcioncita. Entonces, voy a ver si me sale aquí el manual con DevDocs. Creo que el que no tengo es el de SciPy, pero creo que el de acá sí. Espera que me salió en la otra ventana. Tirín. Ponemos acá. Ah, ya me acordé cuál es el problema con esto, que la fuente no la puedo aumentar. Increase text size. Vamos a ver. No hace nada. Entonces, a ver, numpy.matmul. Vamos a ver si lo aumenta. Nah, este bicho no está haciendo caso. Esto no está aumentando nada. Pero entonces vamos a mirar, dice matrix product of two arrays. Perfecto. Le mandamos x1, le mandamos x2. Vamos a ver qué más dicen estas componentes, estas argumentos. A ver, tengo aquí una matriz efectivamente. Y la multiplico por esta otra matriz, hago el matmul y me retorna una matriz. Perfecto. Esa es la función que debemos utilizar, matmul. Esta versión apareció en 1.10.0. A veces hay una confusión entre np.matmul y np.numpy.dot. NumPy.dot. Entonces NumPy. Dice dot product of two arrays. Es otra cosa. Es otra cosa. Ustedes pueden también hacer, hay otro tipo de productos, por ejemplo el TensorDot, que permite hacer, digamos que un tipo de producto tensorial en ejes arbitrarios. Suma de Einstein, uno puede hacer sumatorias utilizando como la convención de Einstein en arreglos, el matmul que vimos. Entonces, realmente, si ustedes quieren hacer la multiplicación de matrices, muchas gracias, Alejandro, np.matmul, matrix multiplication. Ya no voy a utilizar más esto, voy a utilizar más bien el navegador, que ahí se ve más grande. Entonces, tenemos este sistema. Imaginémonos que le pusimos valores a lo que teníamos al principio. Queremos resolver este sistema. A por X igual B, donde A es esta matriz, X es las incógnitas y pues B es este vector. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Definimos la matriz A de la misma manera, entonces 150 menos 100, 0, etc. Definimos el vector B, miren que es un arreglo unidimensional, miren que esto es un arreglo bidimensional, tenemos doble corchete. Luego hacemos algo que es una magia. Nosotros vamos a NumPy, de NumPy llamamos el módulo de Linear Algebra, y a ese módulo decimos resuelva esto. Entonces por eso yo le digo Magic, porque es que aquí adentro pasan muchas cosas. En Magic, aquí pasan muchas cosas. Esto no es simplemente que él calcula la inversa y multiplica por B, no. Hay un montón de algoritmos para resolver ese tipo de problemas que en una matriz 3x3, en este problema tan pequeño, pues como que no tienen diferencia. Pero si esto fuera una matriz de 100.000 por 100.000 o 10.000 por 10.000, el algoritmo que se utilice sí va a tener impacto. Y entonces, dependiendo de la matriz que uno tenga acá, uno puede utilizar diferentes algoritmos para aprovecharse de propiedades, que es definida positiva, que es ortogonal, bueno, dependiendo de eso uno puede utilizar algoritmos específicos. Entonces, si vamos nosotros al manual de NumPy, y allá vemos el módulo de Linear Algebra, entonces ustedes van a entrar ahí y van a ver un montón de cosas. Pues primero que todo, obviamente ustedes tienen aquí el dot, lo que vimos ahorita, el matmul, el TensorDot, etc. Pero acá hay otras cosas dentro del lineal, como Cholesky, QR, SVD. Tenemos un montón de funciones. Entonces, digamos que abrimos, no sé, Cholesky, equivals, la norma, el condition number, el determinante, la traza, la inversa. Entonces, vamos a ver qué es esto. Por ejemplo, Cholesky decomposition. Resulta que hay unos métodos para resolver los problemas A por X igual a B en donde utilizamos descomposiciones, factorizaciones de nuestras matrices. LU, Cholesky. Entonces esto hace la descomposición de Cholesky en nuestra matriz y miren que efectivamente se utiliza en este contexto de A por X igual a B. Aquí están los ejemplos y esto en general también funciona para
sistemas que produzcan números complejos. Si nuestra matriz es completamente real y es hermítica y todo va a ser completamente real, uno puede decirle esa información para que sea más optimizado y no se tenga que guardar puros ceros en las jotas. Por ejemplo, esta función I lo que permite a uno es calcular los valores propios y los vectores propios de la derecha de un arreglo cuadrado. Yo a veces he encontrado aquí cosas que yo nunca había visto. O sea, por ejemplo, estos los vectores propios a la derecha. Digamos que uno está acostumbrado a por x igual a lambda por x. Estos son, digamos, esta es la definición típica del problema de valores propios, ¿sí o no? Tenemos la matriz multiplicado por un vector x, me da el mismo vector x escalado. Básicamente es eso. Y entonces nosotros decimos que el x que encontremos es el vector propio asociado a ese lambda que se especificó en ese problema. Pero entonces resulta que aquí hablan de unos vectores propios a la derecha o a la izquierda, y eso tiene que ver con la forma en que uno está haciendo estos productos. Entonces ahí uno va aprendiendo como cosas, por lo menos que yo no vi. Yo no sé si ustedes vieron ese tipo de cosas en sus cursos de álgebra lineal. ¿No es cierto? Pues porque nuestros cursos también son como muy abstractos, que está bien, pero le hace falta esa parte como aplicadita. Bueno, entonces aquí me dice que me retorna, entonces retorna un arreglo W y un arreglo V. El arreglo W es un arreglo que tiene nuestros valores propios y el arreglo V es una matriz que tiene los vectores propios y nos dice entonces que la componente, digamos, iésima en columna de esta matriz corresponde pues, al valor propio W sub I. Nos habla también de la normalización, todo este tipo de cosas son muy importantes que ustedes lean los manuales de este tipo de problemas para saber qué están haciendo, ¿sí? Cómo utilizar apropiadamente ese tipo de problemas. Pero bien, eso es como una magia. A veces ustedes solamente quieren los valores propios, no les interesan los vectores propios. Entonces ustedes pueden utilizar funciones específicas para solamente los valores propios, que es mucho más rápido y eficiente que calcular vectores propios, valores propios y descartar toda esa parte de los vectores propios. Miren ustedes por ejemplo aquí abajo que hay unas funciones específicas para arreglos que sean hermíticos, así sean complejos o simétricos reales. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede sabemos que podemos disminuir el almacenamiento y la cosa es mucho más eficiente que hacerlo de manera completamente general. Por eso existen esas cosas ahí. Está para calcular condition number con diferentes normas. Hay diferentes normas, probablemente esto sí lo vieron. La norma P, pues entonces con ese P va cambiando. Si P, por ejemplo, es 2, esa es la norma típica que uno calcula. Y aunque creo que aquí es diferente, ¿no? Aquí se está calculando con el máximo. Entonces, dependiendo de la norma, de lo que uno le ponga a estos valores, le van a calcular diferentes formas de norma para nuestra matriz y esas diferentes formas de norma pues dan cosas diferentes. ¿Ustedes en dónde vieron eso de las normas ahora, de las matrices o la norma P y ese tipo de cosas? ¿En qué curso? ¿Lo ven en matemáticas especiales? ¿Ustedes todavía ven análisis funcional o ya no? Ya no. Ahora es como una alternativa a este curso, ¿no? De herramientas computacionales, creo. Ah, no, eso era espacios de Hilbert, eso es otra cosa. ¿Y, y vieron alguna vez la norma P, por ejemplo, de matrices o de vectores? ¿No? Ok. Entonces hay diferentes maneras de definir las normas y eso básicamente lo que quiero decir acá es que, por ejemplo, las normas de los vectores se pueden escribir como, esto de pronto algunos que vieron programación conmigo les tocó resolver algún problema de este estilo. Esta era la suma, digamos, sobre las componentes de b sub i a la p, y esta cosa, toda esta sumatoria a la 1 sobre p. Esa es la llamada norma p. Entonces, ese p puede tender a infinito, y cuando ese p tiende a infinito, uno puede demostrar que esa norma, y aquí le ponemos estas vainas al cuadrado, ¿no? En valor absoluto, por si acaso. Entonces, uno puede mostrar que esto al final es el máximo o es el mínimo, dependiendo del valor de P, P igual a 2 es la euclidiana, y pues porque esas diferentes normas tienen diferentes tipos de, ¿cómo decirlo?, de aplicabilidad y utilidad. Por ejemplo, en economía se utilizan muchos espacios, sobre todo en microeconomía,
se utilizan espacios que son ordenados, ¿sí? Ordenados, pero que no tienen norma. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una cantidad A en ese espacio y una cantidad B en ese espacio, yo puedo decir si A es mayor que B o no, o sea, están ordenados, pero no puedo decir cuánto mide A, cuánto mide B. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, para caracterizar las preferencias de los consumidores. Es muy difícil, como cuando uno dice yo te amo más, yo te amo más. Es muy difícil cuantificar realmente eso de forma específica, objetiva, pero uno sí puede decir tengo mayor preferencia por cierto producto que por otro producto. Entonces yo sé que es un espacio que está ordenado, ¿sí? Hay un orden, pero pierdo un poco la noción de esa norma. Entonces a veces, si yo quiero introducir esa noción de norma, puedo tratar de jugar es con esa P para que no todo sea euclidiano. Es una de las tantas aplicaciones de ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, podemos calcular así las normas, el número condicional. Tenemos acá, para calcular determinantes, calcular un determinante de una matriz es una cosa muy pesada computacionalmente. Esa vaina crece como n al cubo en el tamaño. N al cubo es terrible, ¿sí? Eso es un polinomio que crece muy rápido. Entonces, si uno no lo necesita, pues no lo debe hacer. Ese tipo de medidas de tiempo uno casi nunca lo hace, pero pues la idea es que de pronto lo vamos a hacer en algún par de aplicaciones, pero pues en la lectiva esa de computación de alto desempeño que ya tenemos cuadrada, es donde empezamos a ver ese tipo de situaciones. Porque uno a veces se sorprende que yo hago mi matriz de 5 por 5 me da súper bien, entonces cuando ya le mando lo de la tesis, que es 1000 por 1000 se me demora, y se resulta que pasa todo el día, toda la noche y todo el otro día y nada, y es porque yo nunca tuve en cuenta ese escalamiento. Y yo pensé que simplemente aumentaba un poquito el tiempo y ya. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. O la inversa, cuando ustedes quieran calcular la inversa porque realmente la necesitan, no por hacer A por X igual a B, sino porque realmente necesitan la inversa, pues también existen funciones que calculan la inversa, pero pues eso es algo que es pesado computacionalmente. Entonces hay muchísimo ahí metido que podemos utilizar. SciPy también tiene su propio módulo de álgebra lineal también. Entonces también miren que básicamente es muy parecido. Le mandamos con un arreglo en NumPy y él nos retorna la inversa, resolver A por B igual a X. Eh, realmente es como repetido, entonces pues realmente no importa. Yo no sé si haya diferencia fundamental. Me parece que ellos en este momento están tratando como de converger a que sea lo mismo. Digamos que yo lo llamo desde SciPy y eso llama realmente lo de NumPy porque es que no tiene sentido esa duplicación. Pero aquí parecen haber como un poquito más de funciones para utilizar, ¿sí ven? Tenemos como más funciones para manejar, por ejemplo, matrices triangulares, copiar cosas en las bandas de las matrices, subespacios, preguntar si es simétrica, valores propios. Entonces también tenemos pues varias funciones útiles aparte también para funciones que son en bandas, porque es que esa aplicación es muy común. Matrices en banda quiere decir, digamos que tenemos la diagonal y la diagonal de encima y la diagonal de abajo como diferentes de cero y el resto son cero. Descomposiciones explícitamente, LU, Singular Value Decomposition, tenemos ortogonales, Cholesky, es como más, tiene como más, QR también tenemos, bien, tenemos un montón, ¿listo? Y hay funciones también para nuestras matrices, pues la exponencial, pero pues si le hacemos eso a una matriz también nosotros. Miremos una diferencia. Si yo elevo la exponente de una matriz en NumPy, él eleva la exponente de cada uno de sus elementos. Si yo utilizo esta función, déjenme ver que tenemos. Pues, ¿por qué hacen matrices tan horribles? Sí, una matriz de 3 por 2 por 2 para un ejemplo. Entonces le toca ponerse uno a pensar qué es lo que está pasando ahí detrás. Eh, no me sirve, después lo miramos. Vamos a poner a mirar allá. Pero tenemos, digamos, funciones para calcular. eh, digamos, no sé, como operaciones matemáticas típicas. Tenemos también para resolver nuestros sistemas de forma general, A por X más X por B igual a Q. Eso es mucho más general que lo que hemos venido viendo. Tenemos también forma de crear matrices especiales. O sea, esto es gigante, ¿sí? Es gigante. Ustedes si quieren ir a bajo nivel y quieren algo muy eficiente, pues se meten con lo de BLAS, con lo de la PAC. Pero la idea es que supuestamente
Acá ustedes tienen en esta interfaz de SciPy pues absolutamente todo relativamente oculto para que no tengan que utilizar las cosas como si estuvieran programando en bajo nivel, ¿sí? Esa es como la idea. Entonces nosotros vamos a hacer ejemplitos con NumPy, pero también ustedes van a poder utilizarlo de SciPy. Una cosa importante es que dicen que ahora tenemos el operator arroba, yo lo llamo arroba at, realmente es el nombre en inglés. Y este dice que MadMul realmente se puede escribir utilizando el operador arroba. Miremos si nos funciona acá en nuestro sitio. Me voy a volver un momentico y voy a imprimir aquí al final print. Qué horrible cuando no tiene tantos print y no sabe qué es lo que está imprimiendo, ¿sí o no? A.matmul, no mentiras, np. Las dos maneras ¿qué? Son válidas, creo yo. Matmul de A, B. Entonces aquí me salió la multiplicación y ahora tengo curiosidad por ver qué me sale si le hago A arroba B. Y me sale específicamente lo mismo. Entonces si ustedes quieren hacer la multiplicación matricial pueden utilizar el arroba directamente. Si no quieren utilizar matmul porque es que escribir estas cosas les quita como 2 segundos en la vida y entonces eso es tenaz. Porque son unas personas que viven una Quantify Life muy eficiente. ¿Y ¿Sí? hay algo específicamente para hacer producto exterior? Creo que no, pero no sé. Vamos a buscar acá. NumPy. ¿Será que así lo llamamos? Lo que Tensor Product o Exterior Product. decía Outer Product en la documentación. Entonces yo creo que es Vamos a mirar. Tú dices que lo viste ahí, en Outer. Acá, sí, sí, sí. Esa es la razón. Compute the outer product of two vectors, entonces, pero bueno, tu pregunta era que si existía como una notación específica y parece que no. Tienes que utilizarlo, tienes que llamar a la función específicamente, ¿listo? O sea, no es que exista, de pronto tú estabas pensando en poderle poner este moño, ¿sí o no? Que es como el símbolo que a veces se utiliza para el producto exterior, ¿cierto? Entonces, no. Tú en C++ puedes crear operadores nuevos. No, no, perdón, me equivoqué. Tú en C++ puedes sobrecargar operadores para, por ejemplo, decir que cuando se ponga un vector por otro vector con ese moñito, se entienda como un producto exterior. Creo que en Python no se puede hacer eso. Entonces, no, aquí tendrías que utilizar explícitamente la función np.outer. ¿Listo? ¿Sí o no? Listo. No sé. Bueno. Entonces volvemos acá. Ya vimos esta parte. Recuerden entonces, por favor, vamos a buscar. Es que vamos a ver si aquí está Solve. Miren, observen esto. Entonces aquí vamos a buscar a Solve y él dice, esto resuelve una ecuación matricial lineal, un sistema realmente, y calcula miren que exacto, la solución exacta la ponen entre comillas, porque nosotros sabemos que esto nos va a dar completamente exacto. Y la forma de utilizarlo, pues dice, mire, también puede mirar SciPy, que es la función similar que está en Python, ya que hay un ejemplito, entonces tenemos esta matriz, tenemos este vector, llamamos solve y ya está. Y esta funcioncita es muy útil para lo siguiente. Ustedes se supone que están resolviendo el sistema A, X igual a B. Se lo mandan ustedes le mandan a solve el A y el B y digamos NumPy o SciPy les devuelve a ustedes el X, pero ustedes cómo están seguros de que eso que se les devolvió es lo correcto. Está bien, ustedes nunca deben confiarse. Entonces es bueno verificar. ¿Cómo verifica uno? A por X, si paso a restar esto, me debería dar 0, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que uno no puede en números de punto flotante ponerle igual a 0, porque esto no le va a dar. A mí me puede dar 10 a la menos 16, que eso es la máxima precisión que puedo tener, y eso ya es suficientemente cercano a 0. Entonces, cuando yo quiero verificar si una cosa es cercana a la otra, por ejemplo, si esta cosa que tengo a la izquierda es cercana a 0, yo puedo utilizar esta función que dice np.allClose. ¿Y qué estoy haciendo aquí en allClose? En este caso particular,
estoy preguntándole si lo que yo tengo acá está suficientemente cercano a lo que está aquí a la derecha. Dot de A por X es el producto de la matriz A por el vector X. Y B, pues es el otro vector. Yo espero que esos dos estén cerca. Y entonces yo lo que hago es utilizar la función allClose. Y allClose lo que mira es si todos están cercanos entre ellos, bajo una precisión estándar. Si hay al menos uno que no cumpla, que está cercano, allClose me va a dar falso. Porque hay al menos uno que no lo está. Y si ustedes miran el manual, NumPy allClose, si miran el manual, miren que él recibe la matriz, bueno, recibe un arreglo a la izquierda, recibe un arreglo a la derecha, vamos a mirar si todos son cercanos, y recibe unas tolerancias, ya sean relativas o absolutas. Absolutas es la resta, relativas es la resta dividido entre uno de los valores. Y entonces él lo que va a mirar es precisamente, miren esto, él lo que va a comparar y si elemento a elemento se cumple que el valor absoluto de A menos B es menor o igual a la tolerancia absoluta más la tolerancia relativa por el valor absoluto de B. Eso es lo que se va a revisar. Y tiene unos valores específicos acá, digamos por defecto, que si para ustedes no son suficientes, ustedes los pueden modificar. Por ejemplo, aquí se está mirando en estos dos casos si este arreglo y este arreglo son cercanos. 1 por 10 a la 10, 1.0001 por 10 a la 10, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8. Entonces, cuando yo lo utilizo así con las tolerancias estándar, digamos, por defecto, me sale que esto es falso. Pero miren que si yo hago pequeños cambios, entonces las cosas se empiezan a acercar. Todo eso depende de esas tolerancias. Y bueno, ahí ustedes pueden utilizar esta función. Entonces, la manera en la que yo verifico si dos cosas son cercanas, es verificando si precisamente se cumple la ecuación que tenía originalmente. Yo aquí lo que estoy haciendo es imprimir como un delta, le llamé. Y el delta es A por X menos B. Y esos numeritos yo esperaría que fueran pequeñitos. Entonces le voy a dar Shift Enter aquí. Observen que me dio esta solución para ese sistema. Y el delta me dio relativamente pequeño. Entonces cuando yo veo esto, yo digo, sí, es aceptable. O sea, yo no puedo esperar que esta vaina me dé cero exactamente. Estamos hablando de problemas, digamos, de representados de punto flotante en el computador. Sabemos que ahí no tenemos precisión infinita, entonces eso está bastante bien. Y uno pues puede mirar, hay muchas maneras, ¿no? El all close o mirar la norma de este vector o el máximo de este vector en valor absoluto. Y ese máximo pues debe estar menor o igual a una precisión que uno quiera. Diferentes tipos de cosas. Córranlo ustedes y porfa díganme si les da exactamente la misma diferencia o les da un poco diferente a ustedes, porfa. Quiero saber si depende de la máquina, esa diferencia. Debe ser el mismo orden de magnitud, pero puede ser que cambien un poco. A mí sí me cambió. ¿Cuánto te dio? ¿Lo puedes copiar en el chat, por favor? Sí, ya. Mismo orden de magnitud, pero cambian los valores específicamente. En esta me cambió el orden de magnitud en un valor, pero pues en paso de 10 a la menos 13, 10 a la menos 12. Exacto, nosotros estamos, digamos que lo que yo obtuve es del orden de 10 a la menos 12, 10 a la menos 13, ¿cierto? Porque ese menos 9 por 10 a la menos 13, eso es básicamente 10 a la menos 12. Entonces todos ustedes se tienen que estar moviendo en el orden de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 13. Y creo que sí, ¿cierto? Sí, profe. Listo, eso es lo que uno espera en los cálculos numéricos. Observen que ustedes no pueden entonces decir, yo quiero entonces que el error siempre para el primer elemento sea menos 9.0949, no sé qué, por eso menos 3. Eso no tiene sentido. Lo que uno debe decir es el orden de magnitud máximo que yo voy a aceptar es tal, pero hay que saber que nos va a dar diferente. ¿Y por qué nos va a dar diferente? Eso realmente ni siquiera es solamente por la máquina, sino porque las versiones del NumPy que nosotros tenemos y las versiones con lo que se compiló ese NumPy se enlazó por allá de Fortran, de C++, del MKL o lo que sea, cambian y hacen las operaciones un poquito diferente. Y todo eso genera diferencias. Entonces, por favor, pues para que ustedes lo tengan en cuenta, lo que importa no es el valor exacto, lo que importa es el orden de magnitud de nuestras operaciones y nuestros resultados, ¿sí? Eso es realmente lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Preguntas hasta este momento? Creo que hay una. Más mules para la multiplicación como tal de matrices, ¿sí? Sí, señor, exactamente.
Sí, sí, señora, no sé. Ok, Creo que yo tengo una pregunta. dale. Si tenemos algo así que es como, o sea, uno puede tener como, no sé, un tensor guardado en un arreglo de un ciclo, como digamos con tres índices o algo así. Uno puede usar MathMul, o eso ya no sirve. Creo que te toca utilizar TensorMul. Hay una multiplicación para tensores. Sí, Tienes que buscarla, pero MathMul creo que no te funciona a menos que sea un tensor de orden 2. Creo que son las matrices. sí, Eso. ok, claro. Ujú. Igual ahí ustedes me van corchando un poco porque yo nunca jamás he utilizado tensores aquí en Python ni nada de eso. O sea, realmente, por ejemplo, estoy casi seguro, no, pues, sí, 100% seguro de que ustedes manejan mucho más tensores que yo porque yo realmente cuando hice la carrera casi que no trabajé, por ejemplo, relatividad general. O sea, no, ni idea. Y es una lástima, ¿sí? Y yo me acuerdo que sí vimos tensores cuando veíamos topología. Pero pues lo veíamos desde el punto de vista como matemático, que sí, que el tensor es una función multilineal, que no sé qué, pero pues uno nunca como que conectaba eso cuando le hablaban del tensor de inercia, que eso casi no se habla tampoco, o de los tensores de deformación y no sé qué, y mucho menos cuando uno se pasa a tensores de órdenes mucho mayores, ya en relatividad. Entonces es una lástima porque realmente eso le toca a uno aprenderlo después de otra manera. Sí, veíamos topología. Y en topología, pues la verdad a mí me pareció una clase bonita. Después, ¿para qué servía después topología? Que yo me acuerde, digamos un poco, ahí veíamos también un poquito de teoría de conjuntos, pero a mí me sirvió mucho topología, fue en la parte precisamente como de las propiedades de los espacios, entonces cuando llegamos a mecánica cuántica y a análisis funcional, entonces uno podía entender mucho mejor pues esos conceptos de por qué el espacio normado era importante definirlo así, por qué realmente la partícula libre no se podía representar en ese espacio de Hilbert y otras cosas. Era algo como más formal, pero pues era chévere como entender qué había por detrás. Eh, pero también era un coladero el berraco, ¿sí? Eso era tenaz, pero a mí me parecía muy bonito como saber cómo era lo de las deformaciones de espacio y demás, ese tipo de cosas. ¿Usted maneja, sabe algo de TensorFlow en Python? Alguna vez lo he usado, pero realmente no le he jugado mucho a eso. Mm, ahí realmente cuando lo he utilizado es manual. Leer manual y copiar y pegar y adaptar. Muy potente, muy poderoso. Creo que lo más importante al final para uno es poderlo adaptar a que pueda utilizar el hardware que uno tiene para que sea realmente eficiente. Entonces, en general se trata de ser automático. Pero pues las pocas veces que lo he utilizado me ha parecido que si tú coges el manual y te basas en eso, realmente puedes resolver básicamente todo lo que necesites ahí. Ahorita estoy tratando es de ver, se salieron, digamos, se liquearon los parámetros de la red neuronal que se llama Llama, que es de Facebook, que es similar al ChatGPT. Y esos pesos son como los secretos de los chats, esos de esa inteligencia artificial GPT-3. Y ya hay implementaciones en C++, se llama llama.cpp, y algunas interfaces superiores en Python. Y estoy jugando con eso porque realmente uno casi que con un computador relativamente normal, sin ser agresivo de querer entrenar con todo el texto posible y demás, ya uno puede tener casi que un chat GPT personal. Y estaba viendo y estoy tratando de ver a ver si les puedo poner eso como proyecto intermedio en programación para que hagan el chat GPT, lo entrenen con alguna cosa que les parezca como útil, ver si se puede entrenar con un textos particulares o si sería mejor utilizar solamente para programación o algo así, pero tener su propio ChatGPT. Eso es inevitable. Hay modelos que se comen, por ejemplo, ChatGPT se come como, creo que digamos que cada hora que corren esa vaina, así sea gratis, esa vaina se gasta como $100.000 por hora. O sea, es una cosa que cuesta mucho porque la memoria RAM por tokens y demás consume demasiado y básicamente, digamos, esas corridas requieren máquinas como con 300 GB de memoria RAM y un montón de cores y demás. Pero ya eso en algún momento se va a masificar y se va a poner ahí. Entonces imagínense ustedes poderlo entrenar pues de forma arbitraria, ¿no? O sea, con todo lo que quieran. El cambio es impresionante. Que
Ahora sí, de todas maneras tengan cuidado, ¿no? ChatGPT, todos esos modelos de GPT, ellos no saben nada. Ellos lo que hacen es básicamente, a partir de todo ese texto que se le pasó, predecir, a partir de lo que tengo, qué podría salir después. Eso es básicamente lo que hacen. Ellos no es que sepan y buscan y me cogen la información y me la depuran, no, nada de eso. Ellos básicamente están buscando son pesos y para poder predecir y comparar y demás. Entonces puede alucinar y de hecho alucina mucho. Yo ya lo he encontrado. Yo al principio estaba súper tramado con ChatGPT, no sé qué. Pero ya, por ejemplo, le he puesto a que me haga problemas para ustedes o que me haga problemas para programación y cosas así y me he dado cuenta que se inventa cosas raras. Y el problema fundamental ahí es, yo me di cuenta pues porque yo ya sé, pero si ustedes cogen ChatGPT para aprender de él, ustedes no saben qué es cierto y qué no. Y probablemente pueden estar aprendiendo cosas que no son. O sea, ya ChatGPT alucina, se inventa referencias. Entonces uno le pide "Deme un texto no sé qué y póngame referencias al respecto". Y pone de esas 5 referencias, pone 3 bien y hay 2 que se las inventó. Y se ven súper razonables, pero si uno va y las busca, esos autores jamás escribieron juntos, ese título no existe. Entonces eso es realmente algo que ustedes tienen que tener cuidado si lo van a utilizar como un reemplazo. Eh, Sean cuidadosos. Y ahí es difícil, ¿no? Sean cuidadosos, sí, pero uno cómo sabe si uno no sabe. Entonces, pilas, contrasten, porque ChatGPT alucina bastante. Eso, mira, Juan Diego está diciendo que también hay filosofía que se inventa cosas. ¿O filosofa? Bueno, no sé. Listo, entonces miren, uno también a veces cuando vamos a jugar nosotros con álgebra lineal y quiere ver, por ejemplo, el comportamiento de un algoritmo en términos de un tamaño, cosas de ese estilo, uno puede crear matrices aleatorias de manera muy sencilla. Por ejemplo, acá yo tengo un n igual a 1000. Entonces miren que aquí yo estoy creando una matriz de tamaño n por n, o sea que es una matriz ya cuadrada por defecto, porque aquí yo le estoy mandando el shape, el tamaño. Pero le estoy diciendo que en un py me traiga el módulo random y dentro de random me traiga rand. Entonces este man va a llenar esta matriz de números aleatorios y se va a hacer una matriz de n por n. Voy a bajarle un poquito esto para poderla ver. Vamos a hacerle una matriz de 10 por 10 y vamos a imprimir los primeros 10, ¿sí? Aquí estoy creando un vector aleatorio también de tamaño n y aquí estoy resolviendo. Entonces, como estoy utilizando la función solve más genérica posible, pues esto me pueden salir a mí en general números complejos también en mi solución, ¿sí? Porque mire que yo no estoy poniéndole restricciones en la creación de esta matriz. Y aquí imprimo la solución y aquí imprimo la resta. Entonces miren que si yo lo ejecuto, me salió pues este valor, menos 0,41, 1,22, no sé qué. Esta es la solución que me dio y el delta, observen que el delta es bastante bueno. En algunos casos me dio 0 y en otros del orden de 10 a la menos 16. Y si yo vuelvo a correr esta vaina, miren que me dan otros valores en mi solución, pues porque están cambiando la matriz A y el vector B. Y me dan, de todas maneras, miren que los errores o las diferencias que deberían ser 0, pues están acotadas. Y si lo vuelvo a correr, lo vuelvo a correr, lo vuelvo a correr. Cada vez que yo lo corro, me cambia. ¿Y por qué me cambia? Porque el generador aleatorio cada vez se está inicializando con un parámetro que va cambiando en el tiempo. Esos son el número de segundos desde cierta época o cosas así. Si yo quiero que yo pueda reproducir algo aleatorio reproducible, aleatorio pero reproducible, yo debo ponerle la semilla. Pues yo hago esto, utilizo esto de acá. Y si le pongo el 10, miren, por favor observen por ejemplo este valor, menos 0,897639. ¿Listo? Si lo vuelvo a ejecutar, me da lo mismo, porque yo ya le fijé la semilla a mi generador aleatorio. Si le pongo otra semilla, por ejemplo, ahora me da otro valor. Pero para la misma semilla, si lo ejecute muchas veces, se mantiene constante el valor. Esta es la típica, digamos, técnica que uno utiliza cuando hace experimentos con números aleatorios. Entonces, digamos que yo arranco de un número aleatorio y esa vaina me da un comportamiento así, y luego mi sistema que está haciendo algo termal, un Monte Carlo térmico, se estabiliza. Y si arranco desde otra semilla, puede ser que yo arranque por acá, entonces la cosa sea así, pero al final coge y se estabiliza alrededor de lo mismo. Y si arranco con otra semilla, de pronto arranca desde acá, yo no sé por qué está saliendo el mismo color, y si arranco con otra, de pronto sale desde acá, pero lo importante es que después de un tiempo, no importa el inicio, si mi sistema supuestamente va a llegar al equilibrio, después de un tiempo pues todos están como alrededor de un valor promedio. Entonces lo que uno puede hacer en esos sistemas es decir, bueno, yo voy a parar acá y entonces voy a tomar estos valores diferentes y voy a sacar el promedio. Y con eso obtengo un valor. Entonces yo digo, no, es que el valor que eso tiene que tener es tanto más o menos tanto. Cuando yo hago esto así, estoy promediando por un ensamble.
porque yo generé varios sistemas con diferentes semillas, varios sistemas, y después estoy promediando sobre los sistemas. Cuando llego al promedio así en el tiempo, pues estoy haciendo un promedio en el tiempo y solamente necesito un sistema. Simplemente promedio todos los valores alrededor del tiempo. El teorema ergódico me dice que esos dos promedios son iguales. Pero creo que el teorema ergódico todavía no está probado, ¿cierto? La hipótesis ergódica más bien. Entonces, por eso es que jugar con la semilla es muy importante. Entonces, ustedes ejecútenlo, observen sin fijar la semilla que efectivamente la secuencia les va cambiando. Y luego fijen la semilla y van a observar que no les va cambiando. Si les da, no les da, ¿algún problema? ¿Preguntas, problemas? Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se llama la red neuronal de Facebook que se mencionó? Se llama Llama. Listo, entonces viene un problemita y es muy sencillo. Simplemente aquí tenemos un sistema, hay que reescribirlo en términos de una matriz y hay que resolverlo. Aquí están las soluciones y la idea es que ustedes, después de escribir el X y hacer la implementación, pues les tiene que dar que esta cosa es verdadera, ¿sí? Tiene que darles esta solución. El otro problema es un sistema de corrientes, realmente. Y entonces la misma cosa, aquí tenemos una matriz mucho más grande, tenemos una sola fuente probablemente, que es aquí de 200 en esta zona de la malla, y de nuevo pues podemos resolverlo, ¿sí? Y hay otro problemita acá, hay muchos problemas acá, que son para resolver ese sistema, pero ese sistema es un sistema que es difícil de resolver, y uno se puede dar cuenta de esa difícil de resolver cuando calcula el condition number de la matriz asociada. También cuando uno hace, por ejemplo, discretización, diferencias finitas para calcular el flujo de temperatura el flujo del calor en una barrita, uno llega a este tipo de matriz. Mire que esta es una matriz en banda. Tenemos diagonal, diagonal arriba y diagonal abajo. Y tenemos esta solución. Y ya, entonces, a ver, pues hagan ustedes el primero. Este es muy sencillo. Simplemente reescribirse en términos de la matriz, es básicamente copiar y pegar y adaptar. Y pues ya está. Entonces, este es el ejercicio que van a hacer ustedes en este momento. Lo implementan aquí, de tal manera que cuando yo lo verifique aquí el X, pues tiene que dar lo correcto. Entonces, breakout rooms. Ta, 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 ta. Anoten solamente a los que realmente trabajan, por favor. Vamos a poner este de 5 y 5. Listo. Y entonces, para esto es bastante corto, pero siempre se demoran, ¿no? Entonces, vamos a poner no 10 minutos, sino 15. Uno que sea como más... Ah, hola. Sí, vamos a poner 10 minutos. Realmente es copiar y pegar y cambiar unos numeritos y ya se acabó. Es 10 minutos para que entreguen eso y ya. ¿Hay alguna duda de qué es lo que hay que hacer? Es el primer ejercicio. Lo que tienen que entregar es una foto de lo que pusieron acá y esta celda también ejecutada. Ambas celdas tienen que estar ejecutadas. Entonces aquí aparece un número, aquí tiene que aparecer el siguiente número. Si aquí aparece el 8, aquí tiene que aparecer el 9 para demostrar que fue ejecutada y que salió todo sin problema. ¿Entendido?
Entonces vamos a abrir los breakout rooms. Recuerden, tiene que llegar de una vez, hacerlo rápidamente. Y copien también en la foto, copien aquí en la parte inicial de la celda los nombres de los que sí están trabajando. Entonces ya nos vemos. Tienen que aceptar la invitación, a menos que no estén ahí al frente. César. Chicos, me uní acá para que ustedes queden grabados, ¿listo? Sí, señor. Dale. Juan Pablo ya lo copié. Entonces Jorge Luis. ¿Quién falta? Ah, David. Yo. Uy, somos hartos. Y falta el Jonathan. Y falta yo de mismos. Listo. Eso. Yo y al final, ¿qué es lo que hace el asset? ¿Qué es lo que da de salida? Porque estaba mirando y dice que es como una especie de if else, como curiosito. Sí. Sí, te falta el asset. Pero es que no andamos aquí, a ver. Porque no sé qué es lo que es. Sí, cierto, que hacer, afirmar, es como, sí, tiene razón, es como, Es una prueba, ¿no? Sí, o sea, pero parece no, que no sí. está, no está imprimiendo nada. Entonces, como que Solo tiene que compilar. Si no compilas, porque está mal. Ah, ok, entonces aquí le puedo cambiar. ¿Cuál es el? le podemos poner que mande como un mensajecito, correcto, todo bien. Y si no, pues, tomás. Ah, mira, sí. Y yo me imagino que acá no le puedo mandar un error. No, vale. Pero entonces dejamos ese hacer. Ah, Ya, sí. Listo. Juan Pablo, César, Jorge, David, Alejandro, Jonathan, Andrés, del Carlos. No sé qué pido el profe. No, se lo agradezco. Hicieron una boda. el pantallazo, que se ve todo. Los Pero no nombres. nos habla. Ah, de pronto está en mi campus. Una... ¿No? En Classroom, ¿no? Pues está Pero mal. es que dijo que todo lo iba a manejar en el móvil, porque en el Classroom no hay nada todavía. Está la tarea. Y creo que sí estaría en el.
No, esto no está. Igual por si acaso, pues no sé, tomar en pantalla mientras tanto o descargar el PNB. Ah, no, yo lo tengo local, entonces solo subir. Pues iba a tomar el pantallas, ejecutar todo. Sí, el video fue el pantallazo en el que se vean los dos bloques ejecutados y un bloque con el nombre de los participantes que hicieron cosas. O sea, sí. O sea, usted y usted. Creo. No, pero hicimos la misma, era algo rápido. Así, ¿no? Está el pantallas. Sí, esto. No, yo solo veo Ah, en sí. la pantalla de mí. Ahí. Sí, Ah, perfecto. Como que cuando se acabe el breakout, subirá algo en el Classroom para o profe, sí, ahí está la. Buenas, ¿pidieron ayuda? O ya lo resolvieron. Ah, sí, profe. No, era solo, o sea, entendíamos que era solucionar la matriz y que nos marcar el true con el np.vol que estaba en el código original. Sí, que sea hacer no dar a ningún error. Ah, listo. Listo. Ya pueden enviar la foto ahí por el assignment que les puse en Classroom. ¿Listo?
Listo. ¿Tuvieron algún problema, algún error? Ahí está el assignment en el Classroom. Simplemente tiene que enviar la foto ahí, la persona que compartió pantalla. Tienen hasta las I-26, o sea, envíenlo ya, por favor. ¿Hubo alguna dificultad, algo raro que les haya sucedido? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces parece que todo lo hicieron sin problema. Estos assert básicamente lo que verifican es que como np.all, que es una forma diferente de escribir el all close, pero esto es lo mismo, np is close, lo que va a hacer es verificar que cada elemento de este x, pues el primer elemento de este x sea cercano a este, el segundo elemento de este x sea cercano a este y el tercer elemento de este x sea cercano a este. Y entonces esto va a retornar true, 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 false, true o cosas así. Y después yo verifico np.all, lo que hace es verificar que todos sean true. Entonces si hay al menos uno que sea false, pues entonces aquí esto me va a botar un false en general y entonces el assert me va a botar un problema. Esa es como la idea de este tipo de cosas. Entonces última oportunidad. ¿Alguna pregunta aquí o no seguimos? Y se borró el chat. No hay preguntas, listo. Entonces bueno, aquí hay más ejercicios para que ustedes pues puedan como ver la solución. Vamos a ver yo cómo escribí la solución, pero creo que es muy sencillito, igual a lo que ustedes tenían, a lo que ustedes hicieron probablemente. Aquí está la solución. Entonces simplemente fue escribir la matriz. Hay que tener cuidado, ¿no? Cuando ustedes pasan las cosas a un lado o al otro, tienen que tener cuidado con los signos básicamente. Entonces aquí como yo la escribí me quedaría de esta forma y de esta forma. Este sería como lo que lo que tengo a la derecha, las constantes y luego pues solución y ya está. Y la solución pues me va a dar este valor. El delta me dio prácticamente cero y por eso pues al final el assert no me bota nada. ¿Sí? Si yo lo ejecuto y no me sale ningún grito ahí raro, es porque se cumplió que todos dieron true. Sigamos, si uno quiere calcular inversas, como les decía, vamos a utilizar ahora de SciPy, vamos a utilizar la parte de Linear Algebra de SciPy. Vamos entonces a crear nuestra matriz y vamos a pedirle a ese linarg, pero que ahora viene de SciPy, que es más completo, le vamos a pedir que nos calcule la inversa. ¿Cómo verificamos realmente qué es la inversa? Pues ustedes tienen que, digamos, por ejemplo, imprimir la matriz y para verificar lo que tienen que hacer es que A multiplicado por su inversa, pues me tendría que dar la matriz identidad. Esa será la verificación. Pero pues hacer estas impresiones realmente se nos puede tomar tiempo. Entonces, espérense, yo voy a comentar aquí un momentico este timing, ya les digo para qué sirve. Voy a imprimir aquí los resultados, entonces sería la matriz B, este sería lo que yo tengo. Entonces miren que para esta matriz chiquitica, pues efectivamente la inversa pues me dio 2 menos 1, 1.5 menos 0.5 y cuando yo multiplico a por su inversa pues me da la matriz identidad. Miren que aquí tengo 1 en las diagonales y básicamente 0 fuera de la diagonal. Esta cosa es 0 comparado con la diagonal. Recuerden que eso está en la precisión de la máquina. Con flotantes de precisión doble, esta cosa básicamente es 0. Entonces, efectivamente, esto es la diagonal, esta es, perdón, la matriz identidad, bajo esta precisión. Este time, ¿alguien sabe para qué sirve este time? ¿Perdón? El tiempo Para calcular el tiempo. Ujú. es creo que Muy bien, para calcular este tiempo que se demora esta cosa corriendo. Una cosa importante cuando yo hago este time acá es que si ustedes van a imprimir, normalmente las impresiones toman más tiempo que lo que realmente yo estoy utilizando aquí para calcular. Entonces, miren, voy a tratar de copiar esta salida para no olvidarla. Vamos a dejar aquí al lado y voy a comentar esta parte de las impresiones. O sea, si ustedes quieren medir tiempo de cosas, no impriman o midan el tiempo solamente de lo que no está
imprimiendo, porque normalmente las impresiones toman tiempo. Entonces mire que nos dio un poquito diferente, simplemente nos dio, dice user 3 microsegundos, system 2 microsegundos, aquí fue un microsegundo, total 5 microsegundos, entonces se demoró más. Wall time 10 microsegundos, aquí 9.06 microsegundos. Si lo vuelvo a ejecutar ahora me dio 6.2, si lo voy a ejecutar 5.72, entonces realmente sí está bajando. 10 volvió a subir. ¿A ustedes cuánto les da? Antes de hacer una discusión de esto, ¿cuánto les da? Ya te explico eso, Lady. ¿Cuánto les da a ustedes si ejecutan esta vaina? CPU, CPU 3 microsegundos, sys 0 nanosegundos, total 3 microsegundos, 6.68, 8.82. Miren que a todos casi a todos les está dando lo mismo. Profe, a mí solo me sale el wall time. ¿Sí? ¿No te sale el otro? El CPU Times. Bueno, no sé, ahí tocaría mirar. ¿Tenemos alguna diferencia en nuestro Jupyter Lab y en la función que calcula el time? Entonces tendríamos que comparar eso, ¿listo? Sí, yo creo que esa es la diferencia. Pero es raro, María Valentina. Eh, sí, no sé. Entonces miren, uy, a David le salió todo en cero. Básicamente, ¿qué es lo que sucede, chicos? ¿Por qué les puede salir cero o por qué les puede salir tan pequeño? Porque parece que es más grande. Porque lo que estamos midiendo nosotros acá es muy pequeño. O sea, realmente lo que estamos haciendo acá con una matriz 2x2 se toma tan poco tiempo que entra dentro de las fluctuaciones, digamos, que nosotros también tenemos naturalmente en el sistema. Lady dice 8, no, pero no tanto, sigue siendo microsegundos, Lady, no te preocupes. A mí me dio entre 10 y a veces pues 20, estamos en el doble, pero pues tampoco es grande. Lo importante es que estamos en microsegundos y a lo que voy yo es, cuando ustedes van a medir tiempos, no utilicen cosas tan pequeñas, porque eso está dentro de las fluctuaciones del sistema, por eso les dan. Cada vez que yo lo corro me pasa de 5 a 2 a 10 porque tengo muchas fluctuaciones. Yo necesito poner cosas más grandes para poder realmente medir tiempos apreciables. Cosa que se demore medio segundo, un segundo, y yo pueda sacar, digamos, un estimado mucho mejor. Que eso es lo que hace la siguiente. Ahora, ¿qué es esto de user, el system, el total? Realmente esto es el user, es básicamente cuánto se demoró como haciendo instrucciones de nosotros. El system es cuánto se demoró haciendo llamadas del sistema como tal, porque pues ustedes aquí le ponen solve o inv, pero pues eso internamente está haciendo un montón de cosas y entre eso llamadas al sistema. Y el wall time no estoy completamente seguro, pero el wall time creo que es como desde que empezó esto a ejecutarse hasta que terminó. Si yo hubiera puesto un reloj que está en la pared, por eso se llama el wall time, si yo le pongo, si yo mido en ese reloj cuánto tiempo pasó desde que arrancó esta celda hasta que terminó de ejecutarse la celda, absolutamente todo, me da 10 microsegundos. Porque resulta que ustedes cuando van a ejecutar cosas, no solamente, por ejemplo, al ejecutar esta celda están haciendo esta operación, ustedes también están, por ejemplo, importando estas cosas y están digamos, pidiendo arreglos en memoria y hay otras, digamos, hay mucho más trabajo por detrás del que uno ve. Entonces, realmente el wall time es como el tiempo total realmente que uno se está gastando, que son 10 microsegundos. Eh, yo compararía el wall time. Cuando está en forma serial, compararía el wall time. Y además ese wall time lo dividiría por la frecuencia de mi procesador para tratar de sacar más bien como cuánto tiempo me estoy demorando en clics del procesador. Y ese clics del procesador sí debería ser relativamente uniforme entre todos nosotros. Sin embargo, con este tamaño tan pequeñito, no podemos ver realmente de forma segura esto porque fluctúa mucho. Entonces, por esa razón es que uno debe utilizar tamaños mucho más grandes. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es esto que tenemos acá. Miren, aquí tenemos básicamente lo mismo. Y lo que yo estoy viendo pues, es el tiempo que se demora y vamos a ir aumentando los tamaños. Entonces, observen, voy a empezar con 10, una matriz de 10 por 10 aleatoria. Y eso me da un tiempo de 229 microsegundos. Si lo vuelvo a correr, 307, 349, ya no fluctúa tanto, pero sigue fluctuando, ¿no? Entonces ahora le voy a poner 100, una matriz de 100 por 100. Eso es rapidísimo, miren. Ya pasamos a 29.5 milisegundos. Lo corro varias veces. Usted siempre tiene que correr varias veces y sacar el promedio. Miren, ahora 51. Fluctúa un resto, ¿no? 30, 79. Si le pongo 1000 por 1000, tengan cuidado con los aumentos que le van a meter. 328 milisegundos.
Está aumentando como proporcional, ¿cierto? Aumento 10 veces, el tiempo aumenta 10 veces y así sucesivamente. Ahora le voy a poner 10.000 por 10.000. Estamos ahí sacándole ya el jugo a nuestro computador. Miren que de repente se empezó a demorar mucho más. Estamos en 0.3 segundos. Vamos a ver ahora cuánto se demora. Tengan cuidado, por eso les digo con ponerle cosas muy grandes. Estamos al 100%. Miren, los cores se fueron al 100%. Python está comiéndose 7. Miren, esto está paralelizado porque me está saliendo es que Python se está comiendo 700%. ¿Y cómo así que 700%? Pues quiere decir que tiene por lo menos 8 threads corriendo al mismo tiempo, o sea que este NumPy está paralelizado. Y en memoria, ese Python donde está Jupyter, se está comiendo apenas 1.6, pero no ha terminado. Eso es para que ustedes vean cómo es increíblemente el cambio. Pasamos de 1000, que fue rápido, 0.3 milisegundos, a 10.000 y la cosa se estalló. Ya, terminó. 55.1 segundos. Si uno hiciera la gráfica de eso, uno tendría aquí un puntico, otro puntico, y uno dice, no, eso va como una línea recta, pero es completamente falso. De repente ese puntico sube acá, y de repente el otro puntico sube acá, y de repente el otro punto va a subir por acá, y lo que vamos a tener es una vaina que va, opa, es una cosa que va creciendo así, al principio parece lineal, pero luego se empieza a estallar. Y eso va probablemente como n al cubo. Entonces si lo hacemos como una gráfica log-log, pues nos va a dar una línea recta, ¿listo? Eh, cuya pendiente es 3. O sea, esta cosa crece muy rápido. Y por eso cuando pasamos, por ejemplo, de 1000 a 10.000, yo multipliqué por 10 el tamaño. Pero el tiempo se multiplica por 1000 veces. Y por eso fue que pasamos de 0.3 segundos, que eran 300 milisegundos, a 55.1, o sea, 3 órdenes de magnitud de diferencia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será buena idea hacer esto? Va a pedir toda la memoria RAM, no sé. Va a pedir toda la memoria RAM y ¿cuánto se nos va a demorar? Se va a demorar 1000 veces más. O sea, 55.000 segundos. Entonces 55.000 segundos sobre 3.600 se va a demorar 15 horas. Si el escalamiento sigue siendo así de ese estilo. Y pues no tiene sentido, ¿no? Hacer ese experimento. Entonces por eso también es muy útil que uno empiece a pensar en el escalamiento de estos problemas. Esto es muy eficiente. Ustedes vieron, yo no hice nada y esta vaina está paralela. Está corriendo en paralelo. Entonces muy chévere, pues súper bien, pero realmente hay que tener cuidado porque si uno empieza a abusar, pues se va a demorar mucho más. Entonces hay que tener una idea, de pronto más bien duplicar acá. Entonces en vez de multiplicar por 10 multipliqué por 2, eso implica que se va a multiplicar como por 8 el tiempo, entonces va a pasar de 13, de 0.3 segundos a 2 punto algo, miren. Antes estuvo hasta mejor, ¿no? Vamos a poner, miren, como esto fluctúa, 0.3, le pongo el doble, se demora un poquito más, aproximadamente. Si le pongo 4 veces, 4 por 3, 4 por 4, 10 por 4, 64, ya va subiendo, entonces hay que tener cuidado con esos incrementos, no ser muy exagerado. Se va a tostar, sí, se va a demorar un montón de tiempo. Y si yo sigo con esas, pues nunca me voy a graduar porque voy a tener que estar esperando. Entonces una típica grafiquita que uno puede hacer con estas cosas es cómo es el tiempo en función del tamaño. Y con eso ver esos escalamientos, pero eso lo exploramos realmente más es en la electiva de computación de alto rendimiento. Como les decía, uno al principio a veces uno no puede saber si un sistema le va a dar con una buena tolerancia o no la solución. Y hay algunas medidas que le permiten a uno calcular eso. Una de ellas es esto, se llama el condition number, que es la norma de la matriz por la norma de la inversa de la matriz. Uno que espera que ese condition number para las matrices bien comportadas, o sea que representan sistemas cuya solución es fácil de hacer, ese condition number nos dé más o menos del orden de 1. ¿Sí? Eso es como la idea. Pero normalmente eso no va a suceder. O sea, hay algunos problemas en donde nos va a dar muchísimo peor a nosotros, ¿sí?
Y entonces uno puede medir ese condition number en este tipo de situaciones, saber qué puede estar pasando y qué le está dando. Entonces se define de esta manera, claramente depende de la norma que uno defina. Eh, digamos que vamos a calcularlo de forma explícita, vamos a ponerlo condition number va a ser, calcúleme la norma de A por la norma de este inverso, y si ustedes, para esta matriz que tenemos acá, nos dio que el condition number es 2. Esto quiere decir que es probable que si yo introduzco algunos pequeños errores dentro de mi, ¿dentro de qué? Dentro de mi matriz, digamos, al inicio, dentro de mi vector, si tiene unos pequeños errores, esos errores se van a amplificar. Entonces mi solución no va a ser muy apropiada. Ese es como el problema fundamental que yo tengo acá. Eso es lo que me va a suceder. Entonces, pues, para que ustedes lo tengan en cuenta, obviamente si la matriz es gigante, pues el condition number va a tomar bastante tiempo. Entonces, eso es un balance siempre, pues, de calcular. ¿Lo resuelvo y miro o calculo primero el condition number y miro? Depende del problema, realmente. Si ustedes lo ejecutan con esta matriz, ¿les da el mismo condition number o les da diferente? Debería darles muy, muy cercano. ¿Cómo les da? Les da igualito. ¿Sí? Listo. En Colab sí me bota todos los tiempos, pero en Jupyter no. Sí es raro, María Valentina. Alguna diferencia tenemos que tener con el Jupyter Lab, porque eso es una función mágica de Jupyter Lab. Entonces, seguramente la diferencia está es en la versión. David, tienes la mano levantada, adelante. Sí, señor, pero hasta es que te mencioné eso de la lectiva, pero es de posgrado, ¿cierto? Porque yo la busqué en el CIA, en eso que te dice que hay asignaturas para cursar, pero no la encontré. Entonces, No, es este no sé pregrado. si. Es este pregrado y... ¿Pero es del FED? Sí, esa fue aprobada el semestre pasado, entonces fue como muy reciente. Yo no sé si ya está como muy desactualizado en muchas cosas. Entonces, sí hubo personas que me preguntaban, entonces yo tuve que darles como el código específicamente y ahí ya la encontraron. Sí, todavía no debe estar subido. Mm, Sí, porque, por ejemplo, yo me fijé que para esta asignatura, por ejemplo, en CIA como tal, lo que ustedes ven, no han actualizado el programa, siendo que nosotros, incluso con resolución, ya la facultad y demás, el semestre pasado, yo ya tuve como la presentación y todo eso, y eso se actualizó todo, porque eso salieron unos contenidos todos raros de esta asignatura, y eso no lo han actualizado a pesar de que en el catálogo que nosotros vimos ya está actualizado, pero es como si no hubieran mandado hacia allá los cambios, no sé qué es lo que pasa y hay mucho problema. Pues yo antes decía, no, la gente exagera un poco, pero sí hay mucho problema burocrático y que afecta realmente el desempeño de las cosas. Es lo que está pasando. Em, bueno, aquí hay un ejercicio. ¿Cómo crece el tiempo en función del tamaño de la matriz? ¿Sí? ¿Cómo crece el tiempo en función del tamaño de la matriz? Y como les decía, pues hay más problemas ya, digamos, esto era como resolver sistemas lineales. Hay otros problemas asociados a calcular los valores propios y vectores propios. Este es el problema que queremos resolver de forma general, entonces los vectores y valores propios en general van a ser complejos. Y ustedes pueden ver también el videito de Three Blue, One Brown, muy bonito sobre ecuaciones diferenciales, porque uno puede tomar las ecuaciones diferenciales lineales y escribirlas en términos de una matriz multiplicando al vector, y esa es igual a la derivada, y en esa matriz está codificado como los comportamientos de de nuestro sistema. Y entonces uno puede ver ahí las órbitas y puede ver un montón de cosas a partir de esas propiedades de la matriz. Y pues eso cómo se hace también con una magia, ¿cierto? Como en C++ eso también se hace con Eigen, la librería Eigen. Uno simplemente le pide una función y eso le retorna las cosas y ya está. Pero por dentro, como les decía, hay muchísimo trabajo. Estabilidad, eficiencia, buena representación, paralelización, como acabaron de ver. O sea, hay muchas cosas por detrás. Para hacerlo fácilmente con SciPy, pues uno simplemente lo que hace es, tenemos nuestra matriz, en este caso es una matriz de 4 por 4, importamos linalg de SciPy y entonces de linalg le decimos, oiga, calcúleme el problema de valores propios de esa matriz A. Y esto va a retornar dos cosas, no sé si se acuerdan del manual, pero esto retorna dos cosas. Una primera cosa es
los valores propios, es un vector que tiene los valores propios. Y una segunda cosa es una matriz llena de los vectores propios. Y si ustedes quieren verificar, pues pueden verificar, digamos, por cada uno de los valores propios. Aquí lo estoy haciendo solamente para uno. Usando el producto punto entre la solución 1, que esto es extraer un vector propio, y estoy extrayendo todas las filas, la primera columna. Entonces estoy extrayendo un vector. Estoy haciendo el producto entre A por ese vector y le resto ese valor propio por ese vector. Y esto me debería dar relativamente cero. A por X igual a lambda por X. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces miren que de forma muy rápida me retornó los valores propios y los vectores propios para este problema. Miren que todos los valores propios me dieron reales porque observen que la parte imaginaria es con ceros. ¿Sí la ven? Los vectores propios todos son, este es el primer vector propio. Este es el segundo vector propio y así sucesivamente. Y esta verificación que hicimos aquí abajo, pues observen que me da también ceros dentro de la precisión de la máquina. 0, 10 a la menos 14, 10 a la menos 14 y 0. Entonces es muy sencillo. Pero de nuevo, este problema es un problema que toma bastante tiempo. Es un problema demorado, es un problema complicado. Entonces si yo empiezo a aumentar y aumentar el tamaño del sistema, pues voy a ver cómo esto cada vez es más y más y más lento. No hay que olvidarse de esa parte. Siempre va a estar sucediendo. Y bueno, aquí quedan otros ejercicios. Por ejemplo, calcular los valores propios y los vectores propios. La idea es que estos normalmente deberían ser enteros, pero entonces como todo esto es cálculo flotante, pues probablemente nos den .00001 o .99999, cosas de ese estilo. Y pues aquí ya vienen muchos problemas para que ustedes resuelvan. Problemas como problemas de calcular la matriz de rotación, que rote un vector por 90 grados, entonces después aplicarle esa matriz a ese vector y ver que efectivamente lo rotó. Por ejemplo, este libro de física matemática, esta matriz que se utiliza para calcular, en el caso de un lente grueso, básicamente, cómo es que va a ser yo no sé qué es exactamente lo que se hace acá a la derecha, que se pone aquí a la derecha, pero me imagino que la amplificación o algo así de un rayo de luz. Entonces, de nuevo, uno puede empezar a calcular esta matriz, una multiplicación de matrices y calcular como la distancia focal, que es el elemento A12 de este resultado, en función, por ejemplo, del índice de refracción o cosas de ese estilo. Un sistema de reactores, entonces aquí esto es un ejemplo de Chapra, y en un sistema de reactores lo que pasa es que se conserva la masa, entonces uno tiene que lo que entra en total de masa es igual a lo que sale, y esos son los balances que uno escribe. Entonces uno tiene, por ejemplo, para este reactor, Q01 por C01, Q01 es como un flujo y C01 es una concentración, entonces esto es como la masa. Entonces Q01 que es 6 por C01 que es esta concentración de entrada, y eso es lo único que entra, no mentiras, más esta otra entrada que sería Q31 que va de 3 al 1 por C3, estas dos entradas, esta y esta, se suman para darme esta salida que sería Q15 por C5 más Q12 por C2. Entonces ahí está la... Ah, no, por C1, porque de ahí fue donde salió, perdón, claro. Por C1, que ahí fue donde salió. Entonces uno puede escribir para este reactor todo su sistema y resolver ese problema. Y si uno puede incluso meter aquí esto, representarlo como si fuera una ecuación diferencial, uno se puede dar cuenta que al final lo que está metiendo acá son las ecuaciones del estado estacionario. Uno puede también hacer problemas de producción. Entonces tengo que crear tres componentes, para cada componente consume esto. En total yo tengo este valor de esta primera, digamos, de este primer ingrediente de metal, de este segundo ingrediente, ta. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que puedo producir? Y esto es un problema matricial A por X igual a B que yo puedo resolver. También puedo ponerlo como un problema de cómo distribuir ¿Cómo se distribuyen? Básicamente, las horas en una clase. Esto realmente también es cómo distribuir estos GPA, que son también notas, cómo pagar. O sea, todo esto se puede representar, estos son de un libro de logística, cómo se puede representar todos estos problemas utilizando matrices. Y pues son problemas que son interesantes y lo obligan a uno a pensar un poco en el modelo y luego en la solución. Aquí a veces lo que cuesta es pensar en el modelo, ¿cómo escribo yo esto en un modelo? ¿Cómo sería la matriz?
Y luego, pues si ya la solución es simplemente mandarle eso a SciPy para que lo resuelva. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Por favor, revisen que hay una actividad para que ustedes resuelvan relacionada con matrices en mi campus y lo otro que está como pendiente desde hace varios días ahí que se cierra más tarde. Adelante, David. Ah, espérate, Que yo, espera. te- Sí, dale. yo tenía una pregunta sobre esa actividad, pues porque yo pues ya la hice, pero es que el gráfico, tengo como una duda en el gráfico, que es lo que sé, no sé si pueda compartir pantalla. Pero recuérdame cuál es la actividad. Ah, la de las matrices, que teníamos que pues generar una matriz de 1.000.000 o de 500.000, de 2 por 2 bidimensional, y luego pues como que hacer el análisis de, de, de un sistema dinámico lineal, si era un punto de silla o una fuente o eso. Ah, Y ok. luego, No, pero pero entonces pues no me compartas pantalla porque entonces los demás también tienen que resolver todavía. Pero si quieres, nos tocaría como después de las 11 podría revisarte porque ahorita tengo clase. O mándame un correo con la foto. es que es como, de hecho, siento que como lo más difícil del ejercicio es la gráfica, porque luego es Ajá, como, ajá. porque pues uno puede hacer la de barras, pero pues, Sí, la gráfica de dimensiones. mándame la foto. Sí, sí, profe, eso, yo también tengo una pregunta respecto a eso. O sea, la gráfica es, eso si no estoy mal, termina dando como una B, así que, Como una U orientada hacia la derecha, pero entonces digamos que la... como una flechita hacia abajo. Sí, es como una parábola, pero pues no es una parábola porque Sí, no compuesta de de varias compuesta de partes. varias partes y cada región se puede colorear de acuerdo a la concentración que encontrar. Y esa exacto. región, o sea, ahí lo que toca hacer es, como digamos, pintar cada una de las partes como aparece En su en proporción. esa figura. Entonces, si ustedes, digamos, escogen, no sé, de 0 a 1 un mapa proporcional que es el Parula, por ejemplo, que es como de verde hacia amarillo, entonces lo verde más oscuro sería lo que tiene menos proporción y lo amarillo clarito es como lo que tiene más proporción. Entonces, si los nodos estables aparecen mucho, con una proporción de 70%, pues eso se coloreará casi amarillo. Y si las otras cosas aparecen muy poquito, esa parte correspondiente se colorea como ese color más clarito. O la otra forma, pues es como les decía, esa es una forma de graficar, la otra es una gráfica categórica en donde yo simplemente en el eje horizontal pongo el tipo de nodo y en el eje vertical su proporción y ya está. Pues es que yo lo que yo hice fue, por ejemplo, yo grafiqué el determinante, o sea, la traza y el determinante. Y también el discriminante. ¿La gráfica sí la puedo mostrar o tampoco? Tampoco. Vale. Pero ten Eh, cuidado, o sea, yo lo lo que se que, está pidiendo, o sea, en el espacio, en ese espacio se grafica la traza contra el determinante o al revés, no recuerdo, sí, yo grafiqué la pero traza. pero no es graficar eso contra lo otro, sino colorear las regiones de clasificación de Sí, sí, acuerdo a cuántas aparecen. sí, eso lo estoy haciendo. Pero no supe cómo hacerlo con la proporción. Pues yo lo que hice fue, bueno, entonces si el determinante es menor que cero, eso es un punto de silla. Sí, Entonces dijo, bueno, pero es un por punto de silla, colorear. pero ¿cuántos puntos de silla te aparecieron comparado con cuántos puntos que no son silla, Es que eso digamos? es lo que no sé hacer porque yo le hice, bueno, lo coloreo ese de rojo y le pongo la leyenda de la proporción. Pero No, no sé pero la cómo proporción, ¿cómo la sacaste? Esa es la clave. O sea, lo primero ah, que... la proporción, pues lo- dividiendo sobre, como tú dijiste, el número. O sea, tú primero haces un muestreo, creas 10.000 matrices, Sí, 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 yo creé como. eso, de esas 10.000 matrices creadas, sacaste la proporción de cada una de las clasificaciones, hasta ahí vamos bien, Sí, ¿cierto? señor. Y luego entonces dice, listo, de puntos de silla me dio 10%, entonces toda la región en ese diagrama que dice puntos de silla la coloreas con el color asociado a 10%. Es que eso no lo. O sea, Por yo eso digo, aún así si avanzando. eso les toma tiempo, haz la otra gráfica que es más sencilla. En el eje O sea, horizontal, en el eje horizontal ponemos puntos de silla y en el eje vertical 10%. Luego sigue la siguiente categoría, no estable, 5%. Y así, y ya, se acabó. O sea, si es solo colocar en cada región puntos con diferente color y asociar a cada color un porcentaje. Sí, exactamente.
Listo, profe. Es que eso lo conoce. Pero bueno, voy a mirar. Pues. Listos. Digamos que si ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, digamos, yo lo voy a hacer mucho más sencillo. Digamos que yo tengo así y así mis regiones. Tengo 4 regiones. Entonces, digamos que aquí me dio que esto es el 10%, esto me dio el 30% de veces, esto me dio el 40% de veces y esto me da pues el 20% de veces. Entonces, digamos asumiendo estos colores, pues aquí esta zona yo la pintaría como un color asociado al 10%. Esta zona la pintaría con un color 30%, 40% y 20%. Esa sería una forma. La otra gráfica que les digo que es más sencilla es simplemente poner así. Y entonces aquí ustedes ponen, ese eje es categórico, entonces ponen acá las de tipo 1, voy a ponerlo así, las de tipo 2, voy a ponerlo así, tipo 3 y bueno, sucesivamente. Y aquí simplemente pintan la barrita. Este tipo 1 fue 5%, este tipo 2 fue no sé cuánto y este tipo 3 fue no sé cuánto. Ya se acabó. Esta es más difícil porque es escoger estos porcentajes y ponerlos en regiones. Entonces es más complicado. Hagan primero esta, de la derecha. Ir guardando los determinantes y la traza. Y profe, y una pregunta ahí, lo que sucede es que cuando, digamos, yo estaba haciendo las regiones, las líneas, tipo los degenerados y el Y el central centro. y Ujú. todo eso, cuando yo colocaba la condición de que el valor absoluto fuese menor o igual a 10 a la menos 6, Sí. salían 3 puntos. De pronto es muy exigente. Ahí ustedes pueden jugar con que no sea 10 a la menos 6 sino 10 a la menos 3 por ejemplo. Ah, sí, sí, ya cuando lo bajaba a 10 a la menos 3 10 a la menos 2 sí, ya, O sea, ya. tienen dos opciones. Una es abrir un poquito ese ancho de esa ventana y la otra es hacer más muestras también. No, es que igual, o sea, yo lo hice, también pensé que de pronto era porque estaba haciendo muy poquitas muestras, pero no, lo extendí hasta como 5 millones de muestras y lo mismo, salían muy pocos, o sea, no se apreciaba. No Sí, se nota. yo también hice lo mismo, también le subí. Eso. Aumentenle un poquito el Y, tamaño a esa ventanita y verán que ahí de pronto caen más, que no son de ahí, pero son cercanos. ¿Listo? o sea, mover la precisión. Sí, no aumentarla, sino disminuirla, en el sentido de que la ventana sea más grande, que no sea 10 a la menos Y 6 sino entonces, 10 a la menos 3. entonces, profe, eso sí genera un, o sea, ahí genera un pequeño error, como entiendo, ¿no? En Sí, cuanto a la suma porcentual. sí. Porque claro, ya como se están abarcando más valores, ya no haría 100%, sino me imagino que va como 101%. Sí, yo saqué eso, yo saqué lo que me daba y al final me daba 101 valores Ujú. y Sí, pues me muestra a 100. Entonces, sí, porque por ejemplo, digamos, si yo hago eso de la ventanita, puede ser que yo aquí coja, digamos, una ventanita así de grande, pero resulta que esa ventanita también, cuando yo la abro acá, también va a coger algo así. Entonces va a haber una zona de intersección donde de pronto estoy contando el doble. Listo, pero igual pues, o sea, en términos prácticos, ahí bueno, 108 aproximación. Sí, 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 sí. Digamos que no pasa nada. Por eso de pronto esta figura permite, si le sacan logaritmo, permite ver mejor los porcentajes comparativamente entre ellos. Así sean chiquitos o grandes. Aquí es más difícil, pero pues esta es más bonita porque uno la puede como ubicar ahí, ¿cierto? sí, sí, no, listo. Pero más Ah, difícil. listo. ¿Listo? Listo, pero entonces yo si algo le envío un correo. Listo. Gracias. Bueno, y no olviden que mañana creo que es que se cierra la que es grupal, ¿no? Y a las 9. A las 9 eso. Que yo antes lo hacía hasta los lunes, pero pues para no comprometerles realmente todo el fin de semana, preferí correrlo a los martes, no es porque sea más difícil, sino para no comprometerles solo el fin de semana. Por eso. Bueno, hasta pronto. ¿Qué significa la J? La J es la unidad imaginaria. Lo que pasa es que... gracias Juan Diego por resolver la duda. Eso viene de la ingeniería. En la ingeniería no utilizan la I, sino que utilizan la J porque la I es la corriente. Esa es la razón que le dicen a uno los eléctricos, pero pues no sé si es realmente la razón universal. Hasta pronto.